Bienvenidos al canal MeteoWindy, lunes 21 de febrero. Hoy voy a hacer un vídeo especial, ya que muchos de vosotros me lo pedís en los comentarios. Algunos me habéis dicho, oye Pablo, no has hablado nada de la temporada de huracanes del 2022, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué podemos esperar en cuanto a si va a ser una temporada más activa de lo normal, menos activa de lo normal? Bueno, pues como nos vamos acercando a la temporada, al comienzo de la temporada, que como sabéis es a partir del 1 de junio, pero bueno, quería ya haceros un vídeo en el que no solamente os explique cuál es la previsión que hace la Universidad de Colorado sobre lo que se espera de esta temporada, sino para que vosotros mismos podáis aprender también de meteorología y podáis en este caso conocer mucho mejor cómo funciona el tema del clima a nivel, en este caso, de la temporada de huracanes. Así que vais a ver que es un vídeo muy interesante, porque aunque la previsión todavía hay que cogerla un poco con pinzas, porque está hecha en diciembre del año pasado y hasta el próximo 7 de abril no se hará el pronóstico más oficial y más actualizado, pero sin embargo podemos aprender mucho también de meteorología y por eso he querido hacer este vídeo. Así que vamos a ver, por ejemplo, pues vamos a hablar del fenómeno de la Niña, vamos a hablar un poquito del tema de los anticiclones que hay en el Atlántico y cómo pueden afectar eso a la formación de los ciclones tropicales. Vamos a hablaros de la previsión que ha hecho la Universidad de Colorado sobre esta temporada y vamos a hablaros un poquito, pues eso, exactamente cómo está la Niña y sobre todo de un aspecto que seguro que muchos de vosotros no conocéis, es el llamado AMO. ¿Qué es esto del AMO? Es la oscilación multidecadal del Atlántico Norte, que es algo que lo tiene muy en cuenta la Universidad de Colorado para poder conocer en este caso cuál es la previsión para los huracanes para la próxima temporada. Bueno, deciros que ahora mismo en términos generales, la previsión es que haya un 65% de probabilidades de que la temporada sea más activa de lo normal. Hay un 25% de que la temporada del 2022 sea normal y hay un 10% de que esa temporada esté por debajo de lo normal. Esto lo podemos sacar de los datos que nos da, en este caso, la Universidad de Colorado, que ya os digo que hasta el 7 de abril no dan su pronóstico definitivo, pero bueno, aquí tenéis toda la información, que yo os voy a poner luego el enlace para aquellos que queráis conocer mucho mejor esta previsión, y ellos principalmente se van a basar en estos dos datos, en lo que os he dicho ya anteriormente, la oscilación multidecadal del Atlántico, y sobre todo la fase de cómo está el niño o la niña en esta temporada. Por lo tanto, esta es la clave para ellos ahora mismo de cuál puede ser esta temporada. Y aquí os hacen el resumen de lo que se espera. Se espera principalmente lo que ellos valoran, ahora vamos a explicaros todo esto con mucho detalle, es estas dos posibilidades. Mirad, ellos consideran que esto ahora mismo es lo más probable, que haya un 65% de probabilidades de que la temporada sea más activa de lo normal. Luego estaría esta otra parte, sería más o menos que haya un 25% de probabilidades de que la temporada sea normal, y luego estaría la parte, en este caso, menos probable, y es que haya un 10% de probabilidades de que la temporada de huracanes sea por debajo de lo normal. Y como veis, todo va a depender de esos dos factores principalmente que veis aquí, de esta oscilación, la AMO, y por otra parte de la ENSO, es decir, del efecto niño-niña que puede presentarse estos próximos meses en el Pacífico, como sabéis. Así que vamos a hablaros un poquito de todo esto. Fijaros, ellos en primer lugar lo que están valorando es el tema de esta oscilación, lo que llamamos AMO. ¿Qué es esto? Bueno, esta oscilación es un patrón climático de los muchos que hay en el planeta, pero que hace unas temporadas, hace unos años, se pensaba que bueno, era un patrón climático más, que tenía sus fluctuaciones y que más o menos tenía una duración de unas 60 o 40, entre 40 y 60 años. Lo que mide exactamente este patrón es la temperatura del mar en el Atlántico Norte. Evidentemente, si estamos en una fase positiva en la que la temperatura del mar en el Atlántico Norte estuviese por encima de lo normal, eso afectaría luego después no solamente a la zona del Atlántico Norte, a esta zona de aquí, sino que afectaría, por supuesto, a la zona del Atlántico tropical. Luego, por lo tanto,
cuanto más alta sea la temperatura en el Atlántico Norte, muy probablemente la temperatura del Atlántico tropical en el mar también va a ser más alta. Entonces ellos valoran esto. Antes se pensaba, que ya os digo, que era un patrón climático más o menos normal, de los muchos que hay en el planeta, pero investigaciones recientes están descubriendo que mucho de esta oscilación, que se llama AMO, tiene que ver con la actividad del hombre, es decir, ya sabéis, el tema de los combustibles, la quema de combustibles fósiles, el tema del cambio climático, y ahora recientemente incluso han descubierto, parece ser, que la mayor erupción de volcanes genera también que esta temperatura del mar en el océano Atlántico vaya en aumento. De hecho, la página que yo os estoy mostrando ahora mismo, esta es la situación actual. Es una página muy interesante porque te puedes ver la valoración o la evaluación de cómo estaba la temperatura del mar en el año 1981, que la estáis viendo aquí, y cuál es la situación, por ejemplo, actual. Y aquí vais viendo cómo va cambiando la temperatura del mar según los diferentes años. Es decir, es una página muy interesante. Bueno, lo que estáis viendo ahora mismo es que si estuviésemos en la AMO en una fase positiva, es decir, en que la temperatura del mar está por encima de lo que es el promedio, pues entonces estaríamos ante una probabilidad de que los huracanes en el océano Atlántico sea superior al promedio normal. Fijaros que ahora mismo la situación, como estáis viendo en el Atlántico Norte, es que las temperaturas están entre 0,9, 0,7, 1 grado, depende de la zona, por encima de lo normal. Luego, por lo tanto, estamos en una situación que claramente es favorable a la formación de ciclones tropicales cuando venga la temporada en el 2022. Y esto que os estoy diciendo ahora es lo que nos indica aquí. Es decir, nos indica que si la AMO es muy fuerte para el 2022 y si no existiese el Niño, es decir, si ahora mismo estamos en la fase de la Niña, que os lo voy a explicar, y si la Niña va poco a poco perdiendo actividad, pero tampoco llegamos a la fase del Niño, entonces la temporada podría ser extremadamente activa. ¿Qué posibilidades hay de que la temporada sea extremadamente activa? Le dan un 25%. Se tendrían que dar estas dos coincidencias, es decir, que la AMO fuese muy fuerte y que no hubiera el Niño. Entonces, en estas dos ocasiones, si esos dos factores confluyen, habría un 25% de que las probabilidades fuese una temporada muy activa, llevándonos a que hubiese entre 15 y 18 tormentas tropicales, o tormentas con nombre, mejor dicho, de las cuales entre 9 y 11 serían huracanes y de 4 a 5 podrían ser huracanes mayores. Sin embargo, si la AMO es fuerte, es decir, está por encima del promedio, pero no tan fuerte, y el Niño no ocurre, pues entonces las probabilidades serían de un 40%. Y esto es la previsión que ahora mismo es más probable de todas. Es decir, que hubiese entre 13 y 16 tormentas con nombre, de las cuales 6 o 8 fuesen huracanes y 2 o 3 fuesen huracanes mayores. Esta es ahora mismo la previsión más probable que se hizo en diciembre. ¿Basándose en qué? Bueno, pues basándose principalmente en todo lo que veis aquí. Aquí os explica perfectamente el tema de dónde se mide la temperatura del mar para esta oscilación del Atlántico, luego la temperatura en el Atlántico tropical, y se va evaluando exactamente cuáles son las condiciones que ha habido a lo largo de los años y la anomalía que hay de temperatura. Ya os he dicho claramente que ahora mismo la anomalía de temperatura es bastante notable. Estamos ahora mismo, depende de las zonas, 0,6, 0,7, es decir, incluso en algunas zonas, como veis aquí más al norte, hasta 3 grados por encima de lo normal. Luego, por lo tanto, todo indica que la AMO, es decir, que esta oscilación va a estar en una fase positiva y que por lo tanto favorece la formación de ciclones. Si nos vamos al pronóstico que nos da ahora para el tema del Niño y la Niña, pues aquí veis que lo que nos dice ahora mismo la Universidad de Colorado es que ellos esperan, esto era en diciembre, como os estaba diciendo, ellos esperaban que a medida que vayan pasando los meses, el fenómeno de la Niña poco a poco vaya disminuyendo. Ya sabéis que la Niña favorece la formación de ciclones en el Atlántico, mientras que el Niño los favorece más en el Pacífico. Bueno, pues lo que se espera es que la fase de la Niña poco a poco vaya disminuyendo y para cuando empiece la temporada de huracanes, que ya sabéis que sería más o menos para junio, julio y agosto, bueno, en este caso en junio es cuando empezaría,
Pues bueno, aquí os indicaría que el pronóstico que ellos hacen es que estuviésemos en una fase neutral, es decir, ni niño ni niña. Luego, por lo tanto, basándose en esto es por lo que hemos dicho que hay un 40%, 45% de probabilidades de que realmente la temporada sea más activa de lo normal, pero no extremadamente activa, que sería, como hemos dicho anteriormente, ese 20-25% que le daba en el caso de que realmente, como hemos dicho antes, el tema del niño o la niña no fuese como ellos esperan. Luego, por lo tanto, ahora mismo esta es la situación, esta es la situación que ellos nos están más o menos indicando. Recordamos aquí este punto, o lo recordamos. Si el niño no aparece, pues entonces 40%. Si el niño no aparece, pero el amo sí, 25%. Lo que nosotros estamos observando y lo que nos indican ahora mismo, por ejemplo, en nuestras páginas que nosotros usamos, mirad, este es el pronóstico de cómo está la situación de la niña ahora mismo en el mes de febrero. Fijaros que en MeteoBlue, ya sabéis que aquí tenemos muchos modelos meteorológicos que nos indican cuál es la previsión para los próximos meses del fenómeno del niño o la niña. O sea que vosotros esto lo podéis ver en MeteoBlue, es muy sencillito, simplemente os tenéis que ir a previsión estacional y vosotros lo veis. Mirad, para marzo, vamos a ponerlo, se espera que vaya disminuyendo el fenómeno de la niña. Para abril se espera que siga disminuyendo. Mayo, que sería ya cuando empezase la temporada, en junio, cuando empezase la temporada de los huracanes, veis cómo sigue disminuyendo y por lo tanto ya estaríamos en una fase prácticamente neutral. Y luego ya tendríamos para julio que sigue más o menos esa situación. Luego, por lo tanto, esto lo que nos indica es que la previsión precisamente es la que se menciona pues aquí, ¿no? Es decir, esta es la previsión para el fenómeno del niño o la niña, os los pongo aquí. Esta es la previsión. Las probabilidades, vamos a ver si está aquí, esta es. Las probabilidades cada vez son menores de que realmente ocurra el fenómeno de la niña, pero tampoco va a ocurrir el niño. Luego, por lo tanto, sería una fase, como veis aquí, que sería más o menos neutral para junio, julio y agosto. Junio, julio y agosto se espera que sea neutral y el tanto por ciento de probabilidades de que se ocurra el fenómeno de la niña, pues como veis va disminuyendo notablemente. Ahora mismo estamos en un 70%, 80% según este pronóstico y en efecto ahora mismo todavía estamos en el fenómeno de la niña, porque aquí tenéis ahora mismo la temperatura del agua del mar en el Pacífico, ahora mismo de 0 menos 0,6 por debajo de lo que sería lo normal. Es decir, ahora mismo estamos en un fenómeno de la niña no excesivamente fuerte, sino más bien flojo, ya estamos, es verdad que estamos por debajo del menos 0,5, pero bueno, en cuanto que se supere el 0,5 o el menos 0,5 entraríamos en una fase neutral. Y como veis aquí, en lo que nos dice MeteoBlue es que todo indica que en efecto el fenómeno de la niña va a ir a menos y por lo tanto no va a intensificar más la formación de ciclones tropicales. Porque claro, lo peor sería que estuviésemos una amo muy fuerte y una niña muy fuerte. Entonces sí que la situación sería muy peligrosa, pero todo indica que lo que más va a afectar es la amo, no tanto el fenómeno del niño o la niña. Dicho esto, también tenéis que tener en cuenta otro detalle, y es que aparte de lo que sea la temperatura del agua del mar y aparte del efecto del niño o la niña, tenemos que valorar también el tema del anticiclón que hay en el océano Atlántico. Esto también es importante tenerlo en cuenta, aunque evidentemente esto está influenciado también por si existe el fenómeno de la niña o no. Pero tenéis que tener en cuenta un detalle. Por ejemplo, el año pasado, como sabéis, hubo una temporada de huracanes muy activa, hubo muchos huracanes, muchos ciclones tropicales. Pero si recordáis, la mayoría de ellos no entraron, por ejemplo, por el Caribe. Muchos de ellos se fueron a la zona del océano Atlántico y eso debido a qué es. Bueno, pues ya os hemos comentado en otras veces que si, por ejemplo, este anticiclón que está situado en la zona del Atlántico, en las Azores, estuviese situado más hacia el este, imaginaros que está situado más hacia el este, y con vientos alisios que fuesen muy fuertes en la zona del sur,
del anticiclón o en la zona del oeste. Bueno, eso lo que provoca es que los ciclones que se formen se irían hacia la zona del interior del Océano Atlántico y no llegarían al Caribe. Además, si los vientos alisios son muy fuertes, eso remueve el agua del mar en la superficie y lo que hace es que la temperatura del océano, la temperatura del agua del océano, no sea tan alta y que por lo tanto no favorezca la intensificación de los ciclones tropicales. Además, si los vientos alisios son muy fuertes, entonces por otra parte la cizalladura del viento en las partes altas de la atmósfera también va a ser bastante fuerte y por lo tanto provocará que los ciclones no se desarrollen de forma importante. Luego, eso hay que tenerlo en cuenta, es decir, que aparte de la temperatura del agua del mar, aparte de si va a haber niño o niña, hay que tener en cuenta cuál va a ser la posición del anticiclón de las Azores o el de las Bermudas. Ya sabéis que si por otra parte este anticiclón se moviera más hacia la zona de las Bermudas y si los vientos alisios fuesen flojos, no muy fuertes, entonces eso sí que favorecería que los ciclones tropicales que se formen en el Atlántico entrarían por la zona del Caribe, ya que al estar el anticiclón situado, por ejemplo, en esta zona, no dejarían, en este caso, que los huracanes se fuesen hacia la zona del Atlántico, sino que chocarían y entrarían, en este caso, por la zona del Caribe, puesto que el anticiclón de las Bermudas le haría como de tapón, de tapadera, y no lo dejaría, en este caso, entrar. Si los vientos alisios son flojos, pues entonces el agua del océano no se revuelve tanto, no se enfría tanto, se calienta más, y la cizalladura del viento, como las capas altas va a ser también flojo, pues eso provocaría que los ciclones tropicales se pudieran desarrollar con mayor intensidad. Luego, por lo tanto, tener en cuenta estos detalles. Primero, todo indica que el AMO, es decir, esa oscilación, va a estar en estado positivo. Luego, por lo tanto, favorece la formación de ciclones tropicales. Segundo, todo indica que vamos a estar en una fase neutra, ni niño ni niña. Por lo tanto, en ese aspecto sería lo normal para una temporada de huracanes normal. Pero claro, como el AMO es el que va también a propiciar la formación de ciclones tropicales, se espera que la temporada sea superior a lo que sería lo normal. Luego ya dependerá un poco del anticiclón de las Bermudas, hacia dónde se mueve, cuando ya llegue el momento de la temporada, para ir viendo exactamente qué es lo que podemos esperar de esta temporada de huracanes. No sé si me he liado mucho y os lo he hecho un poco complicado, pero bueno, lo que quería que vosotros supierais principalmente es que esta primera previsión que nos ha hecho la Universidad de Colorado, pues como veis la tenéis aquí principalmente, y esto es lo que tenéis ahora mismo que tenerlo en cuenta, que lo que domina principalmente, podríamos decir, es esta parte de aquí arriba, ya os lo he dicho, y esto cuadraría pues con esta parte de aquí, es decir, entre 16, 18 ciclones tropicales con nombre, entre 6 y 11 huracanes y entre 2 y 5 huracanes mayores. Esto es lo que ahora mismo hay, que como veis es un poco todo relativo. Vamos a ver ahora cuando llegue el 7 de abril cuál es el pronóstico que hacen los de la Universidad de Colorado y ya os informaremos más detenidamente. Como siempre, muchas gracias por seguirnos, espero que este vídeo os haya servido y nos vemos en próximos vídeos.